Muy buenos días a todos los que hoy están pudiendo conectarse. Es un gusto como siempre que podamos compartir la palabra de Dios. Realmente hoy día vamos a llegar al final de esta serie de Romanos. Vamos a compartir el último capítulo y yo les agradezco mucho a todos los que han podido seguirla. Yo sé que de este libro hemos podido sacar mucho y tanto los que han escuchado como los que hemos preparado hemos aprendido, porque esa es la palabra de Dios, la que nos habla a todos y nos muestra a todos algo nuevo, ¿no? Y realmente yo quisiera que hoy día, y espero eso en el Señor, que hoy día no sea una excepción, sino que también hoy día podamos aprender algo todos juntos, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver Romanos 16, del 1 al 24. El título de este mensaje es estructura, mucho más que una estructura física. Y lo que quiero animarles y decirles es que, bueno, podamos concentrarnos y abrir nuestro corazón a lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Eh, Voy a comenzar leyendo yo y les animo a que me sigan. La porción es un poco larga y como van a notar, aparentemente se mencionan muchos nombres, pero realmente en eso es que está la riqueza. Y bueno, vamos leyendo. Dice la palabra de Dios, Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todos los de la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el fruto de Acayo para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, a nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apelas, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito y a Flegonte, a hermanas, a Patrobas, a Hermeses y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, quiero comenzar hablando sobre esta porción. Esta porción en sí, si se han dado cuenta, es una porción larga y escuchamos muchos nombres. Y a primera impresión puede ser, ¿esto realmente de qué me sirve a mí? Yo no conozco a estas personas no significan nada para mí en este momento. Y es verdad, estas personas ya están con el Señor. Pero lo que nos está queriendo mostrar Pablo es que hay una iglesia, hay personas y esta iglesia está compuesta por personas, ¿no? Y realmente tenemos que tener eso en mente. Acompáñame en una oración para que Dios realmente nos muestre esto y nos pueda revelar su palabra. Gracias Dios por este día. Gracias Señor por tu iglesia. Gracias porque la iglesia está compuesta por personas. Gracias porque somos parte de esta iglesia y realmente no es una estructura física, sino solamente eres tú, el que amas y el que has hecho tu iglesia y el que la sostienes día a día. Señor, ayúdanos a poder amarla, cuidarla y realmente ser celosos de ella también nosotros, Dios. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero empezar hablando sobre las células. No sé cuántos están familiarizados con las células. Yo sé que muchos en colegio hemos estudiado muy poco sobre ellas. Se ve algo los que están estudiando medicina o han visto esas ramas, bueno, saben mucho más. Pero bueno, en sí, la célula es un ser vivo. Y todo nuestro cuerpo está compuesto por muchas, muchas células. Una célula tiene tres partes, es una membrana celular, un núcleo y un citoplasma. Probablemente lo hemos visto eso en colegio, en primaria. Pero cosas que no hemos visto es que en realidad existen muchas cantidades de tipos de células. Y no solamente son tipos de células, sino también hay subtipos de células. O sea, las células en general, para que nuestro cuerpo pueda funcionar, realmente trabajan en cada área, muscular, en cada área, o sea, realmente, y son muchas. Un estudio que encontré que dice que aproximadamente una persona que mide entre unos 70 de altura y pesa unos 70 kilogramos, esa persona tiene 30 billones de células funcionando, aproximadamente, puede ser más, puede ser menos. Pero son 30 billones. Para que tengamos en cuenta, tal vez los que no manejamos mucho los números, la raza humana en este momento, toda la población mundial, son 1.700 millones de personas. O sea, no llegamos ni al billón. Es decir, que en nuestro cuerpo existe muchísimas más células funcionando que todo lo que existe en el mundo, todas las personas que existen en el mundo, de todas las nacionalidades. Qué increíble. Un mundo entero dentro nuestro, para que hoy día podamos respirar, para que hoy día podamos comer, para que todo pueda funcionar como funciona. Ahora, para que todo eso pase bien y funcione bien, las células tienen que funcionar de una forma apropiada. Al mismo tiempo, ¿cómo se produce el cáncer? El cáncer es cuando células nuestras comienzan a tomar funciones que no les competen y comienzan a hacer las cosas como no deberían hacerlas. Una célula cancerígena es una célula que está dentro del cuerpo, pero que no cumple la función que debería cumplir y va en contra del mismo cuerpo. Entonces, por eso es que es una enfermedad tan mortal y tan fuerte.
La palabra de Dios nos está mostrando el día de hoy y esta mañana cómo la iglesia está compuesta por personas. Y durante 16 versos nos muestra y resalta la capacidad de estas personas haciendo la iglesia de Roma. Al mismo tiempo, después unos 4 versos nos muestra la importancia de tener cuidado de personas que no están construyendo el reino de Dios dentro de la iglesia, para que tengamos cuidado. Y después nos muestra la importancia de vivir en comunidad sabiendo que existen otras iglesias en otras regiones que también componen la iglesia del Señor. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo podemos relacionar el hecho de que en realidad habíamos estado compuestos por personas. Y eso tenemos que tener en cuenta. No es una estructura física, no es quién tiene la iglesia más grande de una estructura. Nosotros todos, los que hemos sido comprados por la gracia del Señor, comprados por la sangre de Jesús, somos parte de la iglesia, ¿no? No es una edificación. Cuando una persona no sigue el evangelio dentro de la iglesia, puede hacer mucho daño a la misma. Eso tenemos que tener cuidado. La iglesia está construida a base de personas. La materia prima de la iglesia son las personas. Esta mañana vamos a ver cómo la iglesia está compuesta por personas y que cada una de estas personas desempeña un papel muy importante para poder construirla. Al mismo tiempo que el no hacerlo bien, que no hacer lo que uno debe hacer, destruye la iglesia. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es creyentes locales construyendo la iglesia. Y vamos a ver toda la primera porción de Romanos 1 al 16. Es importante mencionar que hoy día es la última prédica de esta serie de Romanos y bueno, hemos podido ver cosas muy importantes. Del capítulo 1 al 11 hemos visto la importancia de las doctrinas que Dios ha hecho, cómo Dios ha construido, cómo Dios ha hecho la justificación, la gracia, cómo Dios nos ha salvado y todo eso está muy bien relatado en la carta de Romanos. También es importante resaltar que a partir del capítulo 12 hasta el 16 se ha visto cosas prácticas en las cuales se desempeña la vida cristiana, pero se la desempeña desde cosas como el amor, cosas de cómo cambiar nuestro corazón, cómo cambiar nuestra mente, cosas que son realmente de nuestro día a día. Esta carta realmente ha llegado a hablar a esa profundidad y continúa, porque hoy día va a hablar de las personas que componen la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, eso quisiera solamente a modo de introducción que tengamos en cuenta. Es Pablo realmente mostrando en toda esta carta todo lo que realmente importa, cómo realmente es importante la vida de la iglesia, cómo es importante las personas, ¿no? Quiero leer los primeros 2 versos. Dice Romanos 16 del 1 al 2. Os ruego y recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo comienza mostrando y resaltando la capacidad de esta hermana Febe y cómo realmente ella ha sido de mucha bendición para muchos. Él está diciendo que no solamente ha sido de bendición para personas ajenas, sino para él mismo. Muchos creen que él está hablando que sean hospitalarios con ella porque ella estaba llevando la carta que Pablo ha escrito a esta iglesia de Roma. Entonces, así también estaba ayudando a Pablo, ¿no? Entonces, es una persona importante y es una persona a la cual él está recomendando. Y algo que es importante acá, y no solo se va a mencionar en este verso, sino más adelante también, la hospitalidad en medio de la iglesia. Les está pidiendo que sean hospitalarios con ella. La iglesia está llamada a ser hospitalaria. La iglesia, me refiero por la iglesia a las personas que la componen, estamos llamados a ser hospitalarios. Después va a continuar, y déjenme leer desde el 3 al 6,
que dice: saludad a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo doy gracias yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa, saludad a Epéneto, amado mío, y que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, los cuales trabajaron mucho entre vosotros. Entonces, está hablando de personas ahora específicas de la iglesia de Roma. Antes era una carta que solamente se veía a Pablo escribiendo, pero no se sabía quién estaba recibiendo. ¿Quiénes son estas personas que están recibiendo esta carta de Pablo? Bueno, ahora Pablo se está dando el trabajo de dárnoslos a conocer. Y entre esos está Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, si ustedes han tenido la oportunidad de leer Hechos, y si lo hacen, también pueden hacerlo, ahí relata de estos hermanos. Son personas que son activos, que han tenido ya una actividad en la iglesia y que resaltan. Y como se puede ver acá, inclusive tenían una iglesia en su casa. Recibían a las personas en su casa. Entonces, es importante que nos demos cuenta, en toda esta porción nos muestra personas específicas que componen y hacen la iglesia. Algo que a mí me gusta mucho y, bueno, es armar rompecabezas con mi hija, porque a ella le encantan los rompecabezas. Le gusta agarrar las piezas, le gusta comenzar a deducir dónde va cuál, y cada vez logra ir con rompecabezas más grandes y con más piezas. ¿Por qué? Porque le gusta. Lo interesante de armar un rompecabezas es que cuando uno empieza y ve una pieza sola, esa pieza no tiene sentido en sí misma. Esa pieza está ahí y, bueno, puede ser, Dios sabe qué. En algún caso puede parecer una planta, pero no había sido una planta, había sido parte de la estructura. Entonces uno no sabe. Pero cuando comenzamos a armar con ella le encanta mostrar que ya tiene sentido. Le gusta ir por comenzar armando los animales, armando las personas primero antes de unir todo. Y comienza a mostrar cómo realmente toda la imagen comienza a tener sentido. Para todos los que les encanta armar o les gusta armar los rompecabezas, deben sentir lo mismo. La iglesia de Dios es igual. La iglesia de Dios no está compuesta por ti o por mí de forma separada, está compuesta por nosotros. Y es así como la ha hecho el Señor, así la ha diseñado. No es Pablo la iglesia de Dios, es Pablo y todos los hermanos que está mostrando y que está hablando. Son parte de la iglesia de Dios, por la cual el Señor Jesucristo ha muerto y ha pagado su vida para que tengamos vida nosotros también. Entonces es importante tener eso en cuenta. No vivimos en mundos aislados. Somos parte de un cuerpo, y un cuerpo grande, que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Ese punto es muy importante. En el verso 7 va a continuar. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice: saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces Pablo comienza a resaltar a estas personas que han experimentado inclusive el sufrimiento de estar presos por el Evangelio. Yo sé que Pablo lo ha hecho, lo podemos leer, pero aquí nos muestra que también hay otras personas que también han experimentado el sufrimiento por el Evangelio. Algo que probablemente tú también día a día experimentas. Nosotros no estamos llevados presos por haber predicado el Evangelio, pero muchas veces podemos ser objetos de burlas, objetos de, menosprecios, por creer algo que las personas en este tiempo están tratando de a veces no creer, o que ya no quieren creer. Esa es la iglesia. La iglesia también está hecha por personas que hemos visto hospitalarias, pero que también defienden la fe en su corazón porque creen lo que hablan y lo que han entendido. Entonces es importante ver eso, ¿no? O sea, y después desde el 8 al 16, que es una porción bastante larga, él menciona persona tras persona
que componen la iglesia. Algo que yo quiero resaltar y que me gusta mucho en la pequeña iglesia que estamos haciendo ahora, que estamos componiendo acá en la iglesia local de Santa Cruz de Gracia Soberana, es cómo se ha ido formando un grupo. Este grupo se ha formado en la pandemia. Para todos los que conocen la historia de nuestra iglesia comenzó en febrero. Un mes después ya estábamos metidos en medio de la pandemia. No podíamos reunirnos físicamente y hasta el día de hoy no podemos volver a reunirnos. Pero en nuestras reuniones de oración y en nuestras reuniones de discipulado estamos conociéndonos unos a otros, estamos pudiendo ayudarnos. En las reuniones de oración he visto cómo personas han puesto ahí, delante de todos, pedidos de oración que tenían que ver con el coronavirus, no con el coronavirus, con falta de trabajo, con todas las cosas que se dan en la iglesia. Y hemos visto respuesta del Señor en esa comunión. Esa es la iglesia. La iglesia no está compuesta por paredes. Ahora, quiero poner una cosa en claro. Es cierto, la iglesia no está compuesta por paredes, pero el Señor ama a la iglesia local también. El Señor le gusta que las personas que componen la iglesia se reúnan en un lugar y haya esa comunión. Son dos cosas que tenemos que tener muy en mente. Una, que la iglesia no está compuesta por un lugar físico. Dos, que el Señor le gusta que nos reunamos y que nos edifiquemos juntos. Y por eso hay la necesidad de hacer una iglesia local y de reunirnos. Más que una iglesia, se tiene que llamar una congregación, porque una congregación es un lugar donde se congregan las personas, pero la iglesia son las personas que la componen. Y es una iglesia local, porque existen muchas iglesias locales y existen iglesias en otros lugares también. Entonces tenemos que tener esto en claro, y ahora estamos pudiendo construir esta pequeña iglesia, porque es el Señor el que avanza, es Dios. Quiero realmente mencionar y dar un tiempo para mencionar a nuestro pastor David Archondo en La Paz. Él ha sido mi pastor por muchos años. Lamentablemente lo digo para nosotros, los que nos hemos quedado. Ha fallecido esta semana. Y ha sido algo muy duro para mí y yo sé que para muchos, porque él estaba muy bien en lo que nosotros sabíamos. Siempre ha sido una persona fuerte y una persona bastante comprometida con la obra. ¿Por qué lo menciono acá? Porque la iglesia está compuesta por personas como él, que dan su vida y su servicio a la iglesia. Yo estoy seguro de que si Pastor David Archondo, hubiera vivido en la época de Pablo y hubiera sido parte de esa iglesia de Roma, hubiera sido uno de los más destacados en esta lista. Porque era una persona que realmente ha dado su tiempo y su vida para la obra del Señor, por el amor que le tenía a nuestro Señor. Por personas como él, realmente podemos ver lo hermoso que es la iglesia. Y yo digo, y lo transmito aquí, Dios nos permita ser como David Archondo en la iglesia. Realmente ser piedras fundamentales, que el Señor se gloríe en nosotros, porque es el Señor el que sustenta su obra, pero lo hace a través de personas. Realmente quiero poner y dar estos minutos para decir, realmente esa persona hacía la iglesia del Señor. Era piedra fundamental, era un ladrillo grande puesto en las bases. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso y Dios lo puso ahí. Y el Señor nos los da a Él como ejemplo para que tú y yo también seamos parte, también seamos una parte fundamental. Yo sé que muchos hemos sufrido y nos ha dolido mucho esta semana, en todo lo que hemos escuchado, tanto de los parientes como amigos. Él siempre hablaba con el deseo de irse con el Señor, que es nuestro deseo también, debería ser. Pero mientras estamos aquí, es ser esas piedras fundamentales también, ¿no? Entonces, honro esa vida, porque se merece honra para el Señor y para gloria del Señor. Como les digo, si escribiéramos a la iglesia de La Paz,
tendríamos que mencionarlo, pero sin ningún escatimo, lo importante que ha sido esa persona para esta iglesia, cómo ha funcionado, cómo ha hecho crecer esta iglesia. Y aquí pueden encontrar una persona que puede decir, yo soy fruto de muchas de las charlas que he tenido con él, que me han sostenido en tiempos muy difíciles. Es difícil, pero realmente Dios pone personas así en nuestro medio. Y son piedras fundamentales. Esa es la iglesia. Hasta este punto hemos podido ver cuán importante es la iglesia y cómo está compuesta por personas. Ahora vamos a ver cómo dentro de la comunidad de la iglesia puede haber personas que destruyen la iglesia. Al comienzo hablábamos y poníamos un ejemplo, ¿no? Y decíamos que las células hacían que el cuerpo funcione. También cuando una célula se rebela y va en contra de lo que es del cuerpo, lo destruye. Por eso vamos a ver el punto número 2 que dice no creyentes locales destruyendo la iglesia. Aquí Pablo va a tornar a una advertencia contra personas que destruyen la iglesia en vez de construirla y que son parte. Algo que quiero mencionar es que esto no es un principio nuevo. Cuando el Señor Jesucristo nos habló en Mateo 13, del 24 al 30, del trigo y la cizaña, nos mostró un principio similar, el cual es, el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Se puede saber? A nuestros ojos no. Yo no puedo saber quién es trigo y quién es cizaña. El Señor sí lo sabe, pero deja que crezcan juntos. Y en el momento en el que pasemos a su obra, a su tiempo, Él va a quitar la cizaña, pero no está en nosotros el saber quiénes son estas personas. Ni apuntar con el dedo y decir, este no es creyente y viene a la congregación. Eso no sabemos. A nosotros nos toca orar por nosotros y orar por las personas que componen la iglesia. Pero estar alertas, como nos dice y esta advertencia Pablo, ante personas que realmente pueden estar construyendo un evangelio distinto y que están en medio nuestro. Bueno, déjenme leer este versículo 17 y 18, que dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los cuales causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Quiero poner algo para que lo entendamos. Aquí Pablo no está advirtiendo contra personas que a nuestros ojos vendrían a ser mala influencia. Puede parecer, pero no es así. Yo sé que hay personas que pueden jalar y llevarnos lejos de lo que es la iglesia de Dios y lejos de lo que es Dios, llevándonos hacia, no sé, la mentira, malos hábitos y muchas cosas que no son buenas, que no agradan al Señor. Esos son evidentes. Esas personas son evidentes y nosotros estamos muy alertas, sabemos quiénes realmente nos quieren jalar así. De lo que Pablo está hablando son de personas que no son evidentes, sino que están camuflados y que, como dice acá, lo hacen con buenas palabras. Dice, tropiezaderos en contra de la doctrina de vosotros habéis aprendido que os apartéis de ellos, como dice aquí, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con palabras suaves, lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Son personas que hablan de otro evangelio que no es el de Jesucristo dentro de la iglesia. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, eran fariseos que hablaban de la importancia de guardar la ley como los judíos antes, siendo que no habían entendido del todo cómo esto era en Cristo, cómo en Cristo realmente
podíamos encontrar en la sangre de Jesús, encontrar vida eterna, sino teníamos que hacer una serie de cosas. Y como dice acá, sirven a me gusta mucho cómo lo ha puesto, dice, sino a sus propios vientres. Sirven para alimentarse ellos, para su propia labor. Dense cuenta ahora, ¿cuántas doctrinas de estas hay a nuestro alrededor? Sin ir muy lejos, la famosa llamada doctrina de la prosperidad, que habla de la importancia de ser totalmente ricos y sin ningún problema en esta tierra, cuando la palabra no habla de lo mismo. Y lo único que hacen es extorsionar a las personas para que esas personas que están hablando sean ricas. Pero no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo nos habla de la importancia de seguir a Jesús día a día, de que vamos a experimentar sufrimiento, de que vamos a alabar al Señor donde estemos y que lo vamos a hacer con gozo. Entonces, estas personas, estas doctrinas, tenemos que identificar. Pablo nos ha dado desde el capítulo 1 al 11 elementos claves para saber que si un evangelio y una doctrina sana está basada en Jesucristo, este crucificado, la muerte de Él, la importancia de que la gracia del Señor es lo que nos sostiene, la importancia de vivir nuestras vidas conforme al corazón de Dios por agradecimiento. Es clave y importante entender que eso es lo que Pablo está hablando. Nos está alertando contra personas que puedan alejarnos de Él. Alejarnos de Cristo Jesús. Entonces tengamos en cuenta eso. El Evangelio de Jesucristo no es el seguir un montón de leyes. Eso era antes de Jesús. El Evangelio de Jesucristo es recibir, arrepentirse, creer en Jesús y comenzar a vivir con gozo la vida cristiana. Es verdad, se ve y se tiene que ver evidentemente que estamos viviendo como para Dios. Pero ese no es el punto de nuestra salvación. Ese es un fruto de lo que Dios ha hecho dentro nuestro. Tengamos eso claro. ¿No? Tengamos claro. Y va a continuar en el verso 19. Dice, porque vuestra evidencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces lo primero que nos está mostrando era eso, que tengamos cuidado. Pero después nos muestra y destaca esta iglesia. Pablo era muy preciso. Si se ponen a pensar, cuando la iglesia de Gálatas o la iglesia de Corintios estaban andando mal, él no ha tenido recaudo de ir y decirles, ustedes están mal en esto. Ustedes tienen que corregir esto. O por ejemplo la iglesia de Filipenses, de Filipo, ¿cómo lo hacía bien? Bueno, la iglesia de Roma se puede ver que realmente también tenía un desempeño bueno. Por la gracia de Dios. Y él destaca eso. Entonces yo les digo que realmente nuestras vidas sean de agrado, porque es evidente. Otra vez, la iglesia está compuesta por personas. Entonces el desempeño de una iglesia está forjado en el desempeño que Dios hace a través de las personas. Es muy importante entender eso. Es muy importante entenderlo. Y en la pandemia lo hemos visto. Lo hemos visto. El hecho de poder reunirnos por vía electrónica nos muestra muy bien y muy claro de que la iglesia no está destruida cuando una persona no se puede reunir. No es lo ideal, pero la iglesia continúa y avanza. Y ahora, gracias a Dios por la tecnología. Hace 20 años no sé qué hubiese pasado. Pero ahora la iglesia ha continuado. Gracias a Dios por la tecnología también. Y el verso número 20 también continúa diciendo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, lo siguiente que continúa diciendo Pablo es que también el tiempo acá en el que vamos a experimentar con personas que tienen falsos evangelios es temporal. Porque va a venir el tiempo en el que Dios va a aplastar a Satanás. Entonces, si tú estás en medio de una aflicción, estás viendo lo difícil que es vivir la vida cristiana, esto va a acabar. Por 2000 años, desde que a Abraham se le ha dicho que en su simiente iba a ser bendita toda la faz de la tierra, todas las naciones de la tierra, se ha esperado al Cristo. Se dijo ahí y se reveló mucho más después a través de Moisés y a través de los profetas para el cumplimiento en Cristo. Pero por 2000 años se esperaba. Bueno, hoy día también estamos después de 2000 años esperando la segunda venida de Dios. Pero se va a dar, así como se ha dado que Jesús venga en su primera venida, también se va a dar la segunda venida de Dios. ¿Quién sabe cuánto tiempo pase? Si ustedes hablan con David, el rey David, 1000 años antes de Dios, de que Jesús venga, probablemente él pensaba que iba a ser pronto. O si hablan con los profetas, que muchos de los profetas estaban 700 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, ellos hablaban como que el Mesías iba a venir pronto. No sabían el tiempo. Y vino cuando tuvo que venir. De la misma forma, nosotros hablamos de la segunda venida de Dios y la esperamos, pero no sabemos el tiempo. Solo tenemos que estar listos. Pero va a venir el día en el que Satanás va a ser aplastado, como dice acá. Y se va a acabar el sufrimiento en esta tierra. Y nuestra iglesia va a ser la perfecta novia de Jesús, como tal dice la palabra de Dios. Ya todo nuestro pecado se va a quedar acá. Y vamos a hacer lo que Dios siempre planificó para nosotros. Entonces tengamos eso en cuenta. Tengamos en cuenta que esto es temporal. ¿Y qué es lo que dice? Mientras nos dice que esperemos. Interesante. Nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, con vosotros. Si en algo te puedes parar el día de hoy, es en la gracia de Cristo. No podemos pararnos en nuestra habilidad. ¿Cuántos negocios, cuánta riqueza se ha ido de picada por la pandemia? Y qué pena realmente me da. Pero ahí podemos recordarnos, nuestra fortaleza no está en esta tierra, nuestra fortaleza está en el cielo. Que esta pandemia haya sido una forma de que todos nos demos cuenta que no podemos poner nuestras esperanzas en cosas pasajeras, sino en lo eterno. La iglesia del Señor un día va a estar con el Señor, físicamente. En este punto hemos visto cómo existen personas que no ayudan al crecimiento de la iglesia y que esto va a ser temporal. Y además que estas personas las destruyen, esta iglesia. Ahora vamos a ver cómo, sin importar nacionalidad, la iglesia de Jesucristo pasa fronteras. Punto número 3. Creyentes de otras localidades construyendo la iglesia. Hasta este momento hemos visto cómo Pablo se refería por 20 versos solamente a las personas que vivían en Roma. Pero ahora Pablo se va a referir a los que están con él, que no están en Roma. Y comienza en el versículo 21, dice, os saluda también Timoteo, mi colaborador. ¿Se acuerdan de Timoteo? Otra vez, leamos Hechos. Hay mucho que habla de Timoteo. Además, podemos encontrar 2 cartas de Pablo que le hace a Timoteo, donde podemos saber que se quedó en Efeso y muchas otras cosas más, detalles muy importantes. En este momento que Pablo está escribiendo la carta de Roma, a Roma, está con él y les manda saludos a los romanos, ¿no? Dice,
Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Entonces, si se dan cuenta, sigue siendo lo mismo. Son personas que componen la iglesia donde está Pablo. Son personas, ¿no? Y les está diciendo cosas como que, bueno, o sea, ¿qué es lo que se espera? En el versículo 21 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, mis parientes. Son personas que han desarrollado y han hecho cosas para que también la iglesia avance en el lugar donde está Pablo. No sé cuántos se acuerdan, bueno, no sé cuántos están pudiendo seguir, mejor dicho, la serie que estamos haciendo de Conociendo a nuestros hermanos de Gracia Soberana. Bueno, como ustedes saben, nuestra iglesia es parte de una familia de iglesias que tiene iglesias en todas partes del mundo. Y ese es un claro ejemplo de lo que pasaba en ese tiempo. La iglesia de Dios es una sola. Entonces el poder relacionarnos con iglesias de otros países es algo bíblico, es algo que Dios lo ha hecho y lo ha hecho desde el comienzo y lo podemos ver en la carta de Roma. Es muy importante, conociendo a nuestros hermanos de Gracia Soberana, nos ayuda a ver aspectos de otras iglesias que nos enriquecen a nosotros mismos. Es muy importante entender eso. También en días domingo hemos tenido a hermanos de la iglesia en La Paz compartiendo con nosotros. Entonces, hay una amistad, hay una iglesia que no es solo la iglesia local, sino son muchas iglesias locales. Les llamamos iglesias locales porque son el conjunto de personas que componen una iglesia, pero la iglesia de Jesucristo es mucho más. Todos la componemos. Entonces, es importante entender ese principio. Pertenecemos a muchas más personas dentro de lo que es la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre, ¿no? Y Dios enriquece la iglesia local nuestra a través de estas personas. Para mí ha sido de mucha edificación muchos de los mensajes que he escuchado de estas personas, tanto de los que de otras partes del mundo como de la iglesia de La Paz. Es importante darnos cuenta que somos más, la iglesia de Dios es mucho más grande de lo que a nuestro parecer puede aparentar. Después, en el versículo 22 dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí nos da un dato bien importante. Pablo no escribe la carta con su propia mano, Pablo la dicta, y es Tercio el que la escribe. Si leemos en Gálatas 6:11, aparentemente Pablo tenía problemas para ver. Él tenía problemas en sus ojos. Entonces había una limitación en Pablo. Ahora, imagínense esto. Imagínense que la limitación física de Pablo, de no poder ver, es decir, no poder escribir, hubiera privado a la iglesia de Roma de recibir esta carta. ¿Cuántos? No solo Roma, nosotros también hubiéramos sido perjudicados. Por eso es la importancia de la iglesia. Porque Dios ha usado a Tercio, el escritor de esta carta, para que la iglesia de Roma y nosotros hoy día seamos bendecidos. Y de Tercio no se sabe mucho, solo que la escribió. Entonces, esa es la iglesia. Esa es la grandeza de la iglesia, que está compuesta por personas. Tengamos eso claro. Tengamos claro que realmente es a través de las personas que Dios enriquece a su pueblo y construye su iglesia. Después, ¿qué es lo que dice en el capítulo 20, en el versículo número 23? Dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano de Cuarto. Pónganse a pensar, Gayo, otra vez, hospitalidad. Al comienzo nos habló de la importancia de la hospitalidad al recibir a Febe.
Pero ahora nos está mostrando quién le está hospedando a Pablo. Tienes la carta de los romanos hoy día en tu mano. Tienes que agradecer a Tercio, que la escribió, y tienes que agradecer a Gayo, que hospedaba a Pablo mientras él hacía la carta. Es importante entender esos aspectos. La semana pasada en nuestra serie, el pastor Matthew nos hablaba de que el desempeño de una iglesia no se medía en la cantidad de personas que asisten. No se medía en cuántos ingresos logra recaudar. Esas son cosas secundarias. Para el Señor, lo importante es que nuestro corazón esté conforme a las Escrituras. Ahí se mide cuando una iglesia está haciendo un buen desempeño, aun sea la más pequeña. Si está siendo fiel a su palabra, entonces está haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tenerlo en cuenta es eso. Ahora, la hospitalidad. En este momento, si la pandemia lo permite, estamos planificando que el próximo año, más o menos en julio o agosto, va a venir Chris y Matthew, que nos han hablado, trayendo un equipo acá a Santa Cruz para visitar la iglesia. Ahí vamos a poder demostrar nuestra hospitalidad. Ese es el punto, de que cuando personas vienen podamos recibirlos, porque esa es la iglesia de Jesucristo, mostrándoles que somos una sola iglesia. Eso tengamos en claro. Dios sabe qué va a pasar al año, yo no, pero uno ora y ve y espera en el Señor, y el Señor va a hacer lo que va a ser mejor para nosotros. Déjenme leer el versículo 23 y 24, dice: os saluda Gayo, hospedador. Bueno, no, ya lo hemos visto el 23, el 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Me gusta mucho cómo termina esto, porque nuevamente menciona la gracia del Señor con nosotros. Es lo que nos puede sostener, ¿no? Y es el aliento que podemos tener, ¿no? Las conclusiones. La iglesia de Jesucristo está compuesta por todas las personas que aceptaron a Jesús sin importar la nacionalidad, estatus social, género, e inclusive cuándo vivieron. Esa es la iglesia de Jesucristo. Tengamos eso en cuenta. Aplicaciones. La hospitalidad es algo importante dentro de la iglesia. La necesidad de las otras personas para construir la iglesia es fundamental. No somos unos náufragos en medio de la nada. Estamos en una iglesia y nos necesitamos unos a otros. Debemos cuidarnos de las falsas doctrinas, que personas puedan pertenecer a la misma iglesia y que no estén predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, tenemos que cuidarnos. ¿Y cuál va a ser la medida siempre? La palabra de Dios. No importa quién diga algo. Si va en contra de las Escrituras, no es de Dios. La iglesia trasciende nuestras fronteras y debemos buscar edificar estas iglesias y ser edificados por las mismas. La importancia de la iglesia local es fundamental porque nos permite reunirnos, nos permite tener un pastor que va a conocer cómo vivo yo y me va a poder ayudar personalmente. La importancia de otras iglesias translocales es que hacemos un solo cuerpo y nos ayudamos en las debilidades que otra iglesia pueda tener, que nosotros tenemos fortaleza, y viceversa. Entonces, hoy día quisiera que realmente quede esto claro. La iglesia está compuesta por personas, no por una estructura física. Que el Señor ponga esta verdad en nuestros corazones y que la tengamos clara. Les agradezco mucho por haberse conectado, o si van a verlo luego, por darse el tiempo de ver todo este mensaje. Y realmente espero que el Señor nos hable a través de él. Que Dios los bendiga.
Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por hacernos parte de la iglesia, Señor. Ayúdanos a poder formar y ser hacer ese papel fundamental a favor de tu iglesia y nunca en contra, Dios. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho.